¡Wow! Shiina Ren, un estudiante universitario de cuarto año, disfruta de un breve descanso antes de empezar a buscar trabajo. Le encantan las espadas y la magia desde niño, y está dispuesto a trasnochar solo para terminar una historia con esa temática. Acaba de terminar de jugar el juego recién lanzado, titulado La leyenda de los siete héroes, segunda parte, de la popular serie de RPG. Esta es la conocida historia de los hijos de los héroes que derrotaron al rey demonio. En la segunda parte, el mejor amigo del protagonista mata a otro amigo, un santo, y este acto inesperado causa caos en el reino. El rey ordena al protagonista matar a ese amigo. La historia continúa en la tercera parte. Ren leyó el final del juego para comprobar si alguien más lo había terminado. Descubrió que el amigo del protagonista era en realidad el cerebro de principio a fin. De todos modos, a él realmente no le importaba, solo pensaba en volver a jugar para descubrir alguna habilidad oculta. Pero antes de que pudiera reiniciar, apareció una notificación preguntándole si quería comenzar una historia especial con la capacidad de invocar una espada demoníaca. Ren no podía recordar qué personaje tenía esa habilidad, pero a él no le importó y presionó sí, y entonces quedó atónito. Cuando estaba rodeado de una luz cegadora, cuando despertó, vio el rostro de una mujer anciana y extraña. La mujer está hablando con otra mujer. Ren se dio cuenta de que había transmigrado al juego y se había convertido en uno de sus personajes. Al principio no podía creerlo, pero el hecho de que su cuerpo no pudiera moverse ni ver con claridad demostraba que ahora era un bebé. ¿Podría ser esta la historia específica a la que se refería el juego? Antes de que pudiera pensar más, la mujer mayor lo levantó y le preguntó. La persona que supuso era su madre. Sobre su nombre, la joven lo recogió, sonrió y dijo que lo llamaría Lane Ashton. Ren estalló en lágrimas. Ese nombre nunca lo podría olvidar. Era la razón detrás de todo el caos en el juego. Lane Ashton, el ex mejor amigo del protagonista, lo traicionó. Ren no podía creer que ahora tendría que vivir bajo el nombre de uno de los presuntos autores intelectuales detrás de todo en el juego. Aunque su nombre y el de Lane Ashton suenan muy similares, Ren no creía que tuviera nada en común con ese personaje. El tiempo vuela. Han pasado 7 años desde su transmigración. Ren, ahora Lane Ashton, está ocupado practicando esgrima con su padre. El hombre mayor rápidamente arrojó al niño al suelo. Su padre le advirtió que no revelara ninguna debilidad al enemigo, aunque yacía en el suelo. Len todavía era elogiado por su padre por su agilidad, especialmente para un niño de 7 años. Aún así, el joven Len estaba casi completamente exhausto después de la sesión de entrenamiento. Era primavera en su pequeño pueblo, una aldea sin nombre en el Imperio Leomel, una nación militarista ubicada en la parte occidental del continente Elfen. Estaba bañada por una atmósfera cálida. Mirando hacia atrás, a Len todavía le resulta difícil aceptar lo que le pasó, especialmente la perspectiva de tener que empezar de nuevo como un bebé recién nacido, pero fue precisamente porque renació de esa manera que se adaptó fácilmente, sumergiéndose cómodamente en la comida y el sueño cada vez que su madre le cantaba para dormir. Lo que nadie sabe, Len no solo conservó sus recuerdos, e incluso tiene la capacidad de ver la pantalla de estado de todos. Sin embargo, no podía ver su propia pantalla de estado, a diferencia del juego. Sin embargo, lo que más le preocupaba era la habilidad de invocar espadas demoníacas. Es cierto que el juego tiene algunas habilidades ocultas, e incluso en el segundo turno, los jugadores pueden combinar algunas habilidades existentes para crear una nueva. Por supuesto, también hay habilidades únicas que solo están disponibles para unos pocos seleccionados, pero hasta donde podía recordar, no existía absolutamente ninguna habilidad llamada invocar una espada demoníaca. En tu caso, Len realmente puede invocar la espada mágica, aunque por el momento todavía es bastante pequeña. Según la inscripción de su brazalete, su habilidad para invocar una espada demoníaca se desarrollará a medida que madure. Además, podrá usar pequeños ataques mágicos naturales. Esta habilidad también le permite aumentar la cantidad de tipos de espadas mágicas que puede invocar. Ahora posee una espada mágica con atributos de madera. Sin embargo, Len también tenía que entrenar su magia con cuidado. Si entrenaba demasiado, agotaría su energía mágica y sufriría fuertes dolores de cabeza. Len había estado practicando en secreto sus habilidades de invocación con la espada demoníaca solo, igual que ahora, hasta que de repente su padre irrumpió en la habitación para abrazarlo. El hecho de que posea este poder solo confirma aún más que este mundo está íntimamente conectado al juego. Eso también significa que tiene que hacer todo lo posible para evitar el sombrío futuro que sabe que le espera. Por eso Len decidió empezar a practicar magia a temprana edad. Lo hizo para protegerse y para aprender más sobre este mundo. Len vivió una vida tranquila, ayudando a sus padres en su pequeña granja. A los 7 años,
su padre le sugirió que empezara a practicar la esgrima con una espada de madera. Durante la primera sesión de entrenamiento, Len fue quien golpeó primero, pero su padre descartó la idea con facilidad. Aunque era solo un niño, Len se sorprendió al darse cuenta de su cuerpo actual. Él posee una fuerza increíble. Sin embargo, esa fuerza aún no fue suficiente para derrotar a su padre. Len solo duró menos de 10 minutos en el partido. Sin embargo, su padre lo elogió y le dijo que continuarían cuando recuperara sus fuerzas. Tan pronto como su padre falleció, Len revisó sus notificaciones y descubrió que sus habilidades habían mejorado gracias al uso de una espada mágica de atributo madera. A partir de entonces, continuó con su rutina diaria, estudiar teoría por la mañana y practicar esgrima por la tarde. A diferencia del juego, Len no puede subir de nivel fácilmente recolectando piedras mágicas de monstruos voladores. Su padre le había dado una piedra mágica cuando era niño, pero como no lo cazó él mismo, sus habilidades y notificaciones de estado no reaccionaron en absoluto. Continuaron entrenándose. Y así pasó otro mes. El padre de Len notó que el niño había mejorado mucho, en un corto periodo de tiempo, pero también señaló que necesitas mejorar tu equilibrio. Entonces su padre lo arrojó al suelo para ilustrar su punto. Aunque quería practicar más, su padre le aconsejó que descansara y le recordó que bastará con un esfuerzo constante cada día. Sonrió, dijo que a Len le iría muy bien y se fue. Tan pronto como mi padre se fue, Len verificó inmediatamente su estado. Se dio cuenta de que su habilidad de invocar la espada demoníaca estaba apenas a un paso de subir de nivel. A diferencia de los juegos, subir de nivel en este mundo es mucho más difícil. Sus habilidades solo aumentan unos 2 puntos cada día. A pesar de estar cansado, Len comenzó a disfrutar de la vida, porque las cosas se están poniendo cada vez más interesantes. Esa noche, la madre de Len comentó sobre las ampollas y callos en sus manos. Dijo que quizás el padre de Len estaba ejerciendo demasiada presión sobre él. Len le aseguró a su madre que quería hacerlo y luego le preguntó si odiaba las espadas. Ella respondió que tenía miedo a las espadas y recordó la última vez que su esposo se sintió fascinado por la esgrima. De joven, no solo la protegió de muchos monstruos, pero no podía evitar preocuparse de que su coraje se convirtiera en una maldición. ¿Y si resultaba herido por ello? Tan solo pensarlo la inquietaba. Pero también comprendió que su poder no era ninguna broma. Len continuó cazando muchos monstruos, lo que le generó ingresos constantes. La carne de monstruo también podía compartirse con los aldeanos, beneficiando a todos. En ese momento, el padre de Len entró y le aseguró a su madre que no se preocupara, porque él era muy fuerte. Prometió no dejar que el monstruo lo derrotara en la aldea, y a diferencia de antes, ya no era tan descuidado. Dijo que la familia es su máxima prioridad. Cuando Len se acostó en la cama esa noche, no pudo evitar pensar en su familia. En su vida anterior, sus padres se divorciaron. Él vive con su madre. A medida que pasaba el tiempo, sus conversaciones se fueron haciendo cada vez más cortas, hasta que finalmente dejaron de hablarse por completo. Su madre tampoco volvió a casa. Len se sintió agradecido de poder ir a la universidad, y trató de comprender que su madre también había pasado por sus propias dificultades durante ese tiempo. Cuando 3 personas viven juntas, todo estaba muy tranquilo, con Len haciendo las tareas del hogar y practicar diariamente. En comparación con mi vida anterior, la vida actual de Len es completamente diferente, pero se siente realizado. Un día después del entrenamiento, Len volvió a perder el partido contra su padre. Su padre sugirió que descansaran y continuaran mañana. Cuando me puse de pie, Len sintió que algo era diferente. De repente su cuerpo se sintió ligero y rápidamente asumió una postura de lucha. Corrió hacia su padre. El padre logró detenerlo a tiempo. Pero él estaba sorprendido y no podía entender cómo Len era tan rápido. No solo eso, su fuerza también ha aumentado significativamente en comparación con antes. Len continuó atacando a su padre. Se dio cuenta de que su velocidad y fuerza iban aumentando, dejando a su padre sin otra opción que defenderse de sus golpes. Len probablemente continuará si no fuera por la espada rota del padre. Finalmente, el padre se dio cuenta de lo que estaba pasando. Abrazó fuerte a Len y se dio cuenta de que mi hijo es una persona hábil. Entonces, entró su madre, Milieu, y preguntó con curiosidad qué pasaba. Y fue entonces cuando su padre se lo explicó. Len también se dio cuenta de que se había activado el siguiente nivel de sus habilidades físicas. Pero lo más importante es que su padre estaba ahora aún más decidido a llevarlo a la capital para hacerse un nombre como caballero. Sus padres ahora están muy entusiasmados con este nuevo descubrimiento, e incluso quieren ir a la iglesia para poner a prueba sus habilidades, si tienen suficiente dinero. Len no estaba muy entusiasmado con la idea, diciendo que mientras su habilidad no lo matara, no importaba cuál fuera su habilidad. Al oírlo decir eso, sus padres solo pudieron fruncirle el ceño. ¿Acaso los niños suelen emocionarse al descubrir una nueva habilidad como esa? Pero Len
se mantuvo firme en su deseo de no pasar por eso. ¿Quién habría oído hablar de la habilidad de invocar una espada demoníaca? Prefería mantenerse alejado de tales problemas. Y si fuera posible, le gustaría vivir una vida tranquila en el pueblo. Si hay algo que Len quiere hacer, es convertirse en el sucesor de su padre en el pueblo. Para que puedan cazar monstruos juntos, si sus ingresos aumentan, pueden ayudar a la aldea a prosperar. No solo eso, si la situación empeora, Len también puede proteger a su padre. Esto sorprendió mucho a su madre. Durante los últimos 7 años, Len ha vivido la vida más feliz que jamás ha tenido. Y todo gracias a sus padres. En el fondo, Len sabía que ya no vivía como Shiina Ren, pero ahora es Len Ashton, por eso quiere que sus padres vivan una larga vida juntos. Sus padres se conmovieron con sus palabras y finalizaron la conversación con un abrazo. Para Len, esta era la segunda vez que jugaba. Por eso, decidió valorarlo todo para evitar un futuro lleno de desesperación. Vivirás una vida diferente a la de Len en el juego, pero nunca imaginó que su sueño se haría añicos. En los próximos años, porque en el futuro, conocerá a la chica que nunca debió conocer, la misma chica que debía matar. En la ciudad norteña de Clausel, una hermosa joven estaba sentada sola en el jardín, suspirando profundamente. Bios, el líder del equipo de patrulla nocturna, se acercó a ella y le preguntó si pasaba algo. La niña respondió que se sentía aburrida de practicar. Los ojos del viejo caballero se posaron en los hombres que habían caído ante él. El viejo caballero comentó que incluso sus soldados ya no eran suficientes para servirle como compañeros de entrenamiento. En ese momento, la chica se dio cuenta de algo más importante que Bios había hecho, porque notó la armadura que llevaba. Respondió que le habían ordenado patrullar la parte noroeste del territorio, y necesitaba eliminar a un monstruo problemático. De vuelta en la aldea de Len, la vida era tan tranquila como siempre. Len se dio cuenta de que habían pasado 3 años desde que subió de nivel, pues ya había alcanzado el nivel 2. Ahora, Len puede ver los beneficios del nivel 3, pero el siguiente nivel aún está muy lejos, especialmente porque solo tiene 659 puntos, mientras que necesita 15 puntos más para subir de nivel. Lo cierto es que había días en los que no podía practicar la esgrima porque tenía que ayudar en los campos, especialmente cuando se acercaba el invierno. Acababa de descubrir que practicar durante un corto periodo de tiempo reduciría ligeramente su puntuación. Pero con su puntuación actual, es suficiente para darle la fuerza para luchar y vivir en paz en su pequeño pueblo. Uno de los ancianos de la aldea saludó a Len, hablando de cómo su padre siempre se jactaba de él y que un día se convertiría en uno de los grandes caballeros de la capital. Hablando de la capital, un grupo de caballeros apareció de repente. La anciana le dijo a Len que debían irse a casa. Estos caballeros pertenecían a los hombres del Lord Barón. Se dirigieron directamente a la casa de Ashton, donde Bios había hablado con su padre, sosteniendo una carta en la mano. Los Bios se disculparon por la aparición inesperada, y el padre de Len preguntó qué estaban haciendo en los suburbios. Len sabía que el señor era el gobernante de su territorio, y todos los caballeros debían rendir cuentas a los nobles de mayor rango. Su padre era uno de los caballeros asignados a proteger la aldea. Durante todo su tiempo en este mundo, esta fue la primera vez que Len vio a un caballero con armadura. El padre de Len leyó la carta con el ceño fruncido, y le preguntó a Bios si el monstruo realmente había causado algún daño en la zona. El anciano caballero lo confirmó, añadiendo que varias aldeas habían sido atacadas y que hubo bajas, según testigos. El monstruo era una criatura pequeña que se movía tan rápido como el viento. Por lo tanto, Bios y su equipo patrullaron la zona, buscando oportunidades para eliminar al monstruo. Sin embargo, aún no habían tenido suerte. Bios sugirió que el padre de Len se uniera al equipo de vigilancia. El padre Len solo preguntó a qué rango pertenecía este monstruo. Se especula que Bios será al menos un coche del segmento D. En términos de clasificación, la organización creó un sistema de clasificación monstruoso basado en su nivel de peligrosidad, siendo S el rango más alto y G el más bajo. Si el monstruo que acecha en la aldea es un monstruo de rango D, entonces es equivalente a un jefe en las primeras etapas del juego. A pesar del gran número de caballeros, el monstruo permaneció invicto. Pero volviendo al punto principal, el padre de Len preguntó por qué un monstruo de nivel medio aparecía en esa zona, cuando normalmente solo aparecían monstruos de nivel F en su territorio. Bios tampoco sabía el motivo, por lo que planearon reclutar más caballeros de un pueblo cercano para mejorar la seguridad. Sin embargo, debido a que el área de patrulla es tan vasta, los refuerzos tardarán aproximadamente 20 días en llegar. El anciano caballero se disculpó por las molestias y le pidió al padre de Len que esperara pacientemente hasta entonces. Dada la situación actual, el padre de Len no tuvo más remedio que aceptar el encargo. Mientras discutían, Len escuchó atentamente y se preguntó cómo se llamaba el monstruo. Si supiera su nombre,
quizás lo entendería, basándose en sus recuerdos del juego. El padre de Bios y Len finalmente terminó su conversación. Al notar la pregunta de Len, Bios confirmó que efectivamente era su hijo. El padre de Len le indicó inmediatamente que saludara al capitán de los caballeros. Bios y su equipo se quedaron un rato, disfrutando de la hospitalidad de la familia Ashton antes de partir ese día. Al marcharse, los caballeros no pudieron evitar comentar que Len, de 10 años, tenía la misma edad que su joven ama. Y también sentía mucha curiosidad por él porque Len poseía habilidades excepcionales. Si hubiera sido Bios, habría querido poner a prueba la habilidad de Len con la espada allí mismo, en casa de Ashton. El padre de Len dijo que estarían ocupados a partir de ahora, pero cuando Len quiso ver la carta de Bios, su padre le dijo que no se preocupara. Él mismo cazaría al monstruo de clase D. En realidad, lo había cazado un año antes, incluso antes de que naciera Len. A Len le sorprendió oír eso, pero también explicaba por qué siempre perdía contra su padre en las prácticas de esgrima. Desde entonces, el padre Len nunca dejó de cazar. Trajo una gran cantidad de jabalíes. Planeaba aumentar la cantidad de jabalíes que cazaba cada día, ya que eran un blanco popular, incluso entre otros monstruos. Len entendió el plan de su padre. El padre quería reducir el número de animales de presa para que los monstruos salvajes no se acercaran a su zona, y esto también haría más fácil para los soldados rastrear a los monstruos gracias a las menores huellas y excrementos de animales. El padre de Len continuó cazando, pero a diferencia de antes, cuando solo cazaba por las mañanas, ahora comienza a cazar a última hora de la tarde. Hasta el atardecer, una noche, mientras se bañaban juntos, Len notó moretones en el cuerpo de su padre. Dijo que quizás su padre había estado trabajando demasiado. Len le preguntó si podía ayudarlo a cazar, pero su padre le dijo que podría hacerlo después de que se resolviera el asunto del monstruo. El padre de Len también se disculpó por no poder entrenar con él, pero a Len no le importó porque estaba ocupado ayudando a su madre a cuidar los jabalíes que su padre había cazado. Aunque su padre parecía tranquilo al respecto, Len no pudo evitar preocuparse, ya que no quería que sucediera nada que pudiera perturbar su pacífica vida. La vida continúa como siempre, hasta el 10º día, cuando ocurrió algo más. Len se dio cuenta de que su padre aún no había regresado, así que su madre sugirió ir a buscarlo. Len se ofreció a acompañarlo, pero su madre se opuso, diciendo que era demasiado peligroso. Al oír esto, Len no pudo contenerse y habló, señalando que sería más peligroso para su madre ir sola, y que él iría sin importar cuánto intentara detenerlo. Al ver la expresión asustada de su madre, Len recordó una conversación de hacía unos años sobre las preocupaciones de su madre con respecto a la seguridad de su padre. Finalmente, la madre y la hija decidieron partir en busca de su padre. Caminaron hasta llegar al puente que conducía al bosque. Un río separa el bosque de su pueblo. Cuando comenzaron a cruzar el puente, Len sintió que sus ojos se adaptaban gradualmente a la oscuridad. Y no mucho después, descubrieron a su padre sentado junto al árbol cerca del otro extremo del puente. Estaban muy contentos de verlo. Pero también sentí que algo andaba mal. La madre de Len corrió a su lado. Len no tuvo más remedio que seguirlo. Y fue entonces cuando vieron al padre de Len, gravemente herido. Estaba sangrando profusamente. La brillante luz de la luna brillaba por todas partes. Len y su madre estaban preocupados y cuidando a su padre. De repente oyó un ruido cercano. Esto hizo que se diera la vuelta y mirara. De repente, un jabalí apareció de la nada. El jabalí cargó directamente hacia Len. Logró detener al jabalí a tiempo con su espada. Y luchó con la bestia que lo tenía inmovilizado. Hasta que su madre golpeó al cerdo. En ese momento, Len vio movimiento desde atrás. Otros 2 jabalíes se acercaban a ellos. Len se sorprendió al descubrir que podía repelerlos. Se dieron cuenta de que era resultado de la promoción. Rápidamente empujó al cerdo y se lanzó hacia el tercer niño. Cuando el tercer jabalí apuntó directamente a su madre, Len cortó al jabalí con sus espadas y se sorprendió al descubrir que lo destruían con un solo corte. Cuando mató al cerdo restante, el tercer animal dejó de atacar. Pero el jabalí huyó, todo lo que Len pudo pensar. En ese momento yo estaba más fuerte gracias a todos los entrenamientos con mi padre. Len y su madre llevaron a su padre a casa rápidamente y pasaron toda la noche con la señora Rick curándole las heridas. La anciana les dijo que el padre de Len seguía inestable, pero que al menos sus heridas estaban temporalmente bajo control. Su madre les agradeció a ambos, especialmente a Len. Él insistió en salir con ella anoche. En cuanto a Len, todavía no podía dejar de pensar, porque era imposible que su padre fuera derrotado por esos débiles jabalíes. Esto significa que su padre se encontró con un monstruo peligroso, lo cual no quería. Si es así, el monstruo todavía está en el bosque, y tendrán que pasar otros 10 días para que lleguen los refuerzos. Len no pudo evitar pensar en el peor escenario posible. El monstruo invadió el pueblo y los atacó. Con eso en mente, comenzó a buscar formas en las que pudiera ayudar.
Len decidió inmediatamente regresar al bosque. Vio los monstruos que había matado la noche anterior. Afortunadamente, otros animales no se los comieron, así que Len pensó que tal vez debería llevarlos a casa antes de que llegaran los demás. De repente, luces parecidas a antorchas salieron disparadas de los cadáveres de los monstruos, y las luces, parecidas a antorchas, fueron atraídas hacia su pulsera. Aumenta la habilidad de invocar monstruos, y consigue 2 puntos para el monstruo de madera. Esto confirma el pensamiento inicial de Len. La pulsera solo absorbe las piedras monstruosas del cuerpo del monstruo si eres tú quien los caza. Len trajo el cadáver del jabalí a casa con planes para esa noche. Le dijo a su madre que asumiría el trabajo de su padre de proteger la aldea. Antes de que su madre pudiera siquiera hablar, Len había dicho de antemano que entendía el peligro. Pero mientras seas miembro de la familia Ashton, proteger la aldea también es tu responsabilidad. Su madre se opuso, diciendo que todavía era un niño. Pero Len respondió que él era el único en el pueblo que podía luchar contra el monstruo, cuando su padre resultó herido. Por eso le pidió permiso a su madre para proteger a todos, al menos hasta que lleguen refuerzos. Su madre comprendió que no había forma de discutir con Len. Así que esa noche, ella se quedó despierta hasta tarde sentada al lado de su padre. A la mañana siguiente, ella aceptó dejar ir a Len, pero con la condición de que regresara antes del anochecer. Si te pierdes, su madre le dijo que usara la roca Tsurugi, una gran roca con forma de torre en el bosque, como punto de referencia. Siguiendo las instrucciones de mi madre, Len ha encontrado la roca Tsurugi y recordar el poder de la espada de madera y sus propiedades mágicas naturales. Recordó a un poderoso jefe en el juego que podía usar magia natural. Como si sintiera la intención de Len, inmediatamente fue puesto a prueba para demostrar esa capacidad. De repente apareció un jabalí, y el jabalí cargó directamente hacia él. Len apuntó con calma su espada al monstruo. Recitó un hechizo que envolvió al cerdo en magia. Luego unas enredaderas lo envolvieron, dejándolo suspendido en el aire. Sin embargo, al presenciar la lucha del monstruo, esto hizo imposible que Len pudiera derrotarlo inmediatamente. Finalmente, decidió terminar la batalla con un golpe fatal, acabando con el cerdo. Len no podía creer que la magia natural fuera tan fácil de usar. Y pudo practicar mucho ese día, derribando una manada entera de jabalíes. Los aldeanos se sorprendieron mucho al verlo. El joven Len, arrastrando su botín que incluía 12 cerdos. Al día siguiente, cazó a 12 más, y al tercer día, el número de jabalíes que había cazado había aumentado. Lo mismo ocurrió el miércoles y el jueves. El número de animales cazados aumentó cada día. Sin embargo, todavía no había encontrado al monstruo que estaba buscando. Al mirar su notificación, Len se dio cuenta de que solo necesitaba cazar 3 cerdos más. Estaba más emocionado que nunca de que pronto podría mejorar su habilidad de espada demoníaca de metal. Esa noche, Len regresó a casa y vio que la señora Rick estaba preocupada. Le pidió a su madre que esperara afuera. Como el padre de Len estaba en mal estado, Len corrió al lado de Rick y le preguntó qué había sucedido. Explicó que el estado de su padre empeoró al anochecer. Lo peor es que agotaron todas las preciosas hierbas que tenían, dejándole solo un leve aliento de vida. No podían entender por qué ocurrió esto. Y esta noche es la última vez. Se pueden utilizar remedios a base de hierbas. En ese momento, la señora Rick le pidió a Milios que llevara la caja de recetas a su casa y le dijo que le preguntara a su esposo cómo ayudar. Milios salió apresuradamente hacia afuera. Luego Len le preguntó a la señora Rick si había algo que pudiera hacer y sobre las hierbas. Con expresión triste, la señora Rick explicó que estas hierbas solían crecer alrededor del pie del monte Tsurugi, pero se extinguieron después del duro invierno de hace algunas décadas. Len vio una hoja de 5 puntas sobre la mesa. Él preguntó si era medicina herbal y la señora Rick lo confirmó y le dijo que esperara afuera de la puerta porque necesitaba cuidar a su padre. Len salió y se dio cuenta. Esa es la hierba rondo, una de las hierbas medicinales que usaba en el juego. ¿Pero esta hierba realmente se ha extinguido? Len no podía creer lo que veía hasta que lo vio con sus propios ojos. Sabía muy bien que el bosque era muy peligroso por la noche. Pero si no haces nada ahora, tu padre morirá. Finalmente Len se adentró en el bosque. Ignorando todas las sombras extrañas, corre directamente hacia Tsurugi Rock. Ha llegado. Inmediatamente buscó la hierba rondo que había a su alrededor, pero no pudo encontrarlo. Len no se rindió, preguntándose si todavía había hierba en la cima. Comenzó a subir a la cima de la montaña, gracias a la magia de la naturaleza. Después de mucho tiempo, finalmente llegó a la cima, y ante él se extendía un campo de hierba rondo. Len arrancó rápidamente tantas hojas como pudo y las metió en una bolsa con la esperanza de que esas hierbas salvaran a su padre. En ese momento vio huesos en el suelo, huesos de jabalí. Se preguntó cómo habían llegado allí, tan alto. Pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que no solo había huesos de cerdo, sino también algunas piezas de joyería. Le dio escalofríos en la espalda.
Len bajó rápidamente, sintiéndose incómodo en el lugar. Empezó a correr hacia casa. Pero de repente se encontraron con 3 jabalíes. Incluso los monstruos se sobresaltaron con su aparición. Pero Len los eliminó rápidamente con solo 3 golpes de espada. En ese momento, se dio cuenta de que algo andaba mal. Los jabalíes parecían tener miedo de algo, como si estuvieran tratando de huir. Len sintió una presencia detrás de él, y cuando se giró para mirar, vio la silueta familiar del monstruo, que quería evitar. Ese es un monstruo especial de clase D, el jefe Wolven. El monstruo colosal se alzaba por encima de todo, emitiendo un rugido ensordecedor. El jefe Wolven era un monstruo poderoso, situado en la cima de los monstruos de clase D. En lugar de esperar a que atacara, Len decidió huir. Se dio la vuelta justo a tiempo para evitar las fauces del monstruo. Len aterrizó en el tronco de un árbol cercano, pero incluso el monstruo rápidamente hundió sus dientes en él. Len solo logró esquivar la mordedura de su aliento. Se admitió a sí mismo que este lobo era mucho más ágil que él. Pero eso no fue lo peor. El jefe Wolven también era conocido por su habilidad para usar magia de viento gracias a sus múltiples colas. El monstruo atacó a Len usando magia de viento. Afortunadamente, los rápidos reflejos de Len lo salvaron por los pelos. El jefe Wolven usa la energía eólica acumulada en su cuerpo para crear manos invisibles, usándolas para robar objetos. Además del ataque mágico de viento de hace un momento, Len sabía perfectamente que este monstruo era demasiado poderoso para que él pudiera manejarlo. Sin embargo, también se dio cuenta de que nunca lo dejaría escapar. En ese momento, su única opción era encontrar la manera de derribarlo allí mismo. Actualmente, el poder ofensivo de su magia natural es bajo y no hay forma de que se acerque lo suficiente al vientre del monstruo para infligir daño. Pero entonces notó una herida en una de las 4 patas del monstruo. De repente, Len se dio cuenta de que esa herida podría haber sido infligida por su padre. Esto también explica por qué su padre pudo escapar del monstruo la última vez. Pensó que quizás la razón por la que el monstruo no lo había atacado todavía era porque todavía estaba herido. El padre de Len había cumplido su papel de caballero, y Len estaba decidido a seguir adelante. De repente, la atmósfera se volvió sofocante. Cuando el jefe Wolven desató un nuevo ataque de viento, Len mantén la calma y usó magia natural para bloquear el ataque. Creó una zona de amortiguación entre él y el monstruo. También usa magia para contener al monstruo, aunque sea por un breve momento, antes de que cargara directamente hacia él, y asestó un golpe directo al jefe Wolven. Desafortunadamente, su espada demoníaca de madera se hizo añicos. En lugar de infligir daño al monstruo, esto es terrible. ¿Tendrá tiempo suficiente para recuperar la espada? Len dio un paso atrás e intentó invocar la espada. Pero tan pronto como hice eso, sintió un terrible dolor de cabeza. Invocar la espada consumía demasiado maná, o quizás era porque intentaba invocarla aunque la espada estuviera rota. Este momento de confusión fue la oportunidad que el jefe Wolven necesitaba. El monstruo se abalanzó sobre Len y le clavó los dientes. Sin embargo, Len aprovechó la oportunidad. Golpeó la herida del monstruo cuando éste se abalanzó sobre él. Esto hizo que se saliera disparado y se estrellara contra un árbol cercano. Enfadado, Len usa magia natural. Para crear un escudo frágil entre él y el monstruo, Len construyó una cueva con troncos de árboles y enredaderas. El lugar donde el monstruo roe sin descanso. Dentro de la cueva, Len examinó sus heridas y se dio cuenta de que podía desmayarse en cualquier momento porque eran muy graves. En ese momento recordó que todavía tenía césped rondo consigo, pero le vino a la mente la imagen de su padre. Esto le llevó a decidir no usarlo por temor a que no fuera suficiente para salvar a su padre. Cuando el jefe Wolven se acercó, Len se preguntó si habría otras armas que pudieran usarse contra él. Fue entonces cuando vio su pulsera. Mientras tanto, el monstruo se había aburrido por completo de intentar morder para entrar a la cueva. Decidió utilizar un ataque de viento. Los fuertes vientos obligaron a Len a abandonar la cueva, pero rápidamente recuperó el equilibrio y corrió hacia la roca Tsurugi. Considérelo una señal. El jefe Wolven se estaba preparando para perseguirlo, pero Len usó su magia natural para contener un poco al monstruo. Con el maná casi agotado, Len se apresuró a acercarse a los cadáveres de los 3 jabalíes que había cazado antes. Recordó que solo necesitaba 3 más para desbloquear la espada mágica de metal. El jefe Wolven logró atravesar las enredaderas, y el jefe Wolven persiguió a Len. En un último esfuerzo por detener al monstruo, Len le arrojó su espada rota. El monstruo lo esquivó fácilmente, pero tan pronto como lo hizo, inesperadamente brotaron vides de la espada. Envuelva firmemente al jefe Wolven una vez más. Len absorbió apresuradamente las piedras monstruosas de los jabalíes. Decidido a no perder, con un último esfuerzo, Len invocó la espada mágica de metal. Justo a tiempo, cuando el jefe Wolven estaba a punto de morderlo en la cabeza, Len hundió su espada en la cabeza del monstruo. Lanzar un ataque atravesó el cráneo del jefe Wolven. El monstruo se desplomó en el suelo, cubierto de sangre
y murió instantáneamente. Len finalmente pudo admirar la nueva espada que había invocado, la espada mágica de metal. Sin embargo, inmediatamente después de la victoria, Len se sintió exhausto, resbaló y cayó justo al lado del cadáver del monstruo, cuando su pulsera comenzó a absorber la piedra monstruosa. A pesar de ganar, Len sabía que estaba en una situación peligrosa. Cuando su cuerpo ya no podía moverse, apretó la bolsa con fuerza contra su pecho, pensando en su madre y su padre. Len apenas podía oír el sonido de los cascos de los caballos, y grita desde lejos, cuando un grupo de personas apareció desde el horizonte. Antes de perder el conocimiento, se dio cuenta de que los refuerzos habían llegado justo a tiempo. Llevaron a Len a casa, llamaron a la puerta de Ashton y se presentaron como caballeros de Clausel. Uno de ellos llevaba a Len en sus brazos, mientras que la otra persona se lo dio a su madre. La bolsa contiene hierba rondo. Mientras tanto, en Clausel, uno de los caballeros le informó a Bios que Len Ashton había derrotado él solo al jefe Wolven. Esto lo escuchó una muchacha joven. Estaba muy emocionada de saber que un joven en su territorio derrotó sin ayuda a un monstruo de rango D. 2 meses después, Len se ha recuperado completamente y está pasando su tiempo tranquilamente en la cima de la roca Tsurugi en el bosque. Estaba admirando la espada mágica de Bandit, que parecía más un par de protectores de dedos que una espada. Para ser honesto, Len no esperaba recibir una nueva espada mágica después de derrotar al jefe Wolven. Lo guardó y bajó las escaleras. Justo entonces, un caballero esperaba al pie de la montaña. Le recordó con ansiedad a Len que debía informarles cuando quisiera adentrarse en el bosque para que pudieran escoltarlo. De camino a casa, Len les agradeció por llegar a tiempo. El caballero se alegró al oír esto, lo que hizo que la prisa valiera la pena. Sin embargo, seguían sorprendidos de que Len hubiera podido derrotar al monstruo solo. En este punto, el caballero, por curiosidad, preguntó si la bolsa de Len contenía el tesoro que el jefe Wolven había escondido, y Len lo confirmó. Len le dijo que quería vender el tesoro para recaudar dinero para ayudar al pueblo. El caballero dijo que la recompensa por el botín estaba exenta de impuestos, y que los materiales del monstruo eran muy valiosos. Por lo tanto, el señor los compraba a un precio ligeramente superior, suficiente para que Skalas, el pueblo, se desarrolle en las próximas décadas. Cuando Len llegó a casa, su padre lo elogió por haber hecho un gran trabajo, pero Len rápidamente explicó que gracias a su padre pudo derrotar al jefe lobo. Su padre le preguntó qué quería como recompensa. Len entonces señaló la hermosa gema que sostenía el anciano. De hecho, sabía que era la perla Celasia, un tesoro extremadamente raro. Además de la gema, Len también fingió que la pulsera estaba entre el tesoro y pidió conservarla para poder usarla públicamente de ahora en adelante. Después de recibir la recompensa, su padre lo elogió una vez más. Porque lo protegió a él y a todo el pueblo, la vida pacífica volvió al pueblo. Hasta que un día Len llegó a casa y vio a una muchacha extraña. La niña estaba de pie, apoyada contra la pared de ladrillos. Cuando vio a Len, la niña inmediatamente preguntó: ¿Eres Len Ashton? Len asintió en señal de confirmación, aunque nunca la había conocido antes, pero por alguna razón tenía una sensación de familiaridad. Len no tenía idea de que este momento estaba destinado a suceder, un encuentro que siempre había intentado evitar. La niña saltó del muro, contenta de haber encontrado a la persona adecuada. Luego sacó 2 espadas pequeñas. La niña arrojó la espada restante hacia Len, y ella preguntó si sus heridas estaban bien. Len, nervioso, bajó la espada y respondió que su herida había sanado por completo. Le preguntó cómo lo conocía, pero en lugar de responder, simplemente dijo: «Deberíamos empezar». Sorpresa, ella cargó directamente hacia adelante con la espada en su mano. Len logró bloquear el ataque justo a tiempo, pero la niña no se detuvo. Sus golpes vinieron de una variedad de direcciones diferentes. Sin embargo, parecía bastante contenta de ver que Len era capaz de afrontar la situación a pesar de empezar más lento. Len la ayudó a levantarse mientras le preguntaba por qué tenían que hacer eso, admirando secretamente sus habilidades en su corazón. Sin embargo, ella simplemente respondió con calma: «La espada ha sido afilada, no te preocupes». Los dos continuaron batiéndose en duelo con espadas. La niña siempre estaba a la ofensiva, mientras Len tenía que defenderse con cuidado. Para evitar herir accidentalmente a alguno de ellos, Len decidió terminar el partido. Cambió de táctica inesperadamente. Tomó a la chica desprevenida y los tiró al suelo, con él encima de ella. «De acuerdo, tú ganas», dijo Len sin aliento. Pero la niña de repente entró en pánico. La chica le dijo que se hiciera a un lado. Len retrocedió rápidamente. Cuando la niña se levantó y dijo que debían seguir luchando, porque ella nunca le había admitido la derrota, pero antes de que pudieran siquiera comenzar, los guardias aparecieron y gritaron: «¡Princesa!». Se sobresaltó al ver que los Bios se acercaban. Finalmente, dejó la espada a un lado e hizo una reverencia. Presentó una carta dirigida a la familia Ashton.
dijo que estaba allí en nombre de su padre. Según ella, su padre tenía en alta estima a la familia Ashton por haber derrotado al jefe Wolven. Se presentó como Licia Clausel, la santa doncella de la luz blanca. Espera, ¿acaba de decir Licia Clausel? Los guardias a su lado se quejaron ruidosamente de que viajaba sin escolta. La princesa replicó, irritada, que habían perdido demasiado tiempo regresando. Len todavía no podía creerlo. La chica que estaba frente a él era la que debía eliminar en el juego. ¿Por qué está ella aquí? Todo el grupo regresó a la mansión Ashton. Aquí es donde la princesa finalmente conoció al padre de Len. Luego solo quedaron Licia y Len. Len estaba confundido mientras pensaba en este extraño giro de los acontecimientos. En el juego, Licia Clausel, la santa de la luz blanca, nunca se unió al equipo del protagonista. Aún así, su poder sigue siendo formidable, superando incluso al de la protagonista si ésta no se esfuerza en subir de nivel. En términos de personalidad y cualidades, también es uno de los personajes más populares del juego. Sin embargo, Licia no pudo convertirse en un objeto romántico y no fue llamada una heroína inconquistable. De vuelta al presente, Licia le pregunta a Len si planea visitar la capital. Ella admitió que vino aquí puramente por curiosidad, queriendo ver de primera mano las habilidades del joven que había derrotado al jefe Wolven. Basándose en su reciente pelea, confirmó que Len no solo es fuerte sino también muy valiente. También expresó su admiración por la rapidez con la que Len pudo adaptarse al manejo de la espada, a pesar de su repentina petición de que peleara. Al final, Len solo pudo suspirar ante esta extraña situación. Había oído del capitán de la guardia que el pueblo estaba situado en la frontera de Clausel y que se necesitarían más de 10 días de cabalgata para llegar a la capital. Len pensó que mientras permaneciera escondido en ese pueblo, nunca conocería a la hija del señor feudal. Pero ella no esperaba que Lycia viniera hasta allí, solo para encontrarse con él para un duelo. Él le dijo francamente que ella había sobreestimado sus habilidades. Señaló que su padre ya había derrotado al monstruo antes, por lo que su victoria sobre el jefe Wolven no fue enteramente obra suya. Además, Len también dijo que no conocía ninguna técnica, por lo que no creía tener el coraje que ella creía que tenía. Ella se burló, sin creer ni una palabra de lo que decía. Su constante humildad solo demostraba que Len era diferente a los demás nobles. Se trata de personas que se jactan como si hubieran tenido la oportunidad de matar a un monstruo. Por eso ella quería que él regresara a la ciudad con ella para que pudieran batirse a duelo en cualquier momento. Len se dio cuenta de que realmente disfrutaba la esgrima después del reciente partido. Sabía que Lycia era muy trabajadora, pero aún así quería mantener la mayor distancia posible. Así que le dijo con franqueza que no tenía intención de abandonar el pueblo. Al oír esto, Licia asumió que a Len no le agradaba, porque había hecho todo lo posible por mantenerse alejado de ella todo este tiempo. Len respondió que esa no era la razón, porque si abandonaba la aldea, su padre sería el único que podría encargarse del monstruo y de todo lo demás. Si aparecía un monstruo como el jefe lobo, la aldea entera sería aniquilada. Además, disfrutaba de la vida en el pueblo y nunca consideró vivir en la ciudad. Licia asintió y no dijo nada más, pero interiormente se negaba a darse por vencida y esperaría otra oportunidad. Esa noche Licia cenó con la familia Ashton. Después de la comida, Len fue a los establos para revisar los caballos. Cuando una espada cayó a sus pies, él sabía exactamente quién era y se giró para preguntarle a Licia si esta sesión de entrenamiento era su ejercicio después de la comida. Licia se alegró de que hubiera recibido el mensaje, lo que la tranquilizó mucho. Además, contaba con el consentimiento de sus padres, así que todo estaba bien. Estaba a punto de coger la espada, pero luego decidió no hacerlo. Como si pudiera leer su mente, Licia amenazó con extender su estadía si no recogía su espada. Esto hizo que Len fingiera estar feliz mientras recogía la espada, pero verlo hacer eso solo hizo que Lycia sintiera más curiosidad acerca de por qué la rechazaba tan rotundamente. Debe haber una buena razón, ¿verdad? Cualquiera que sea la razón, Lycia decidió que lo derrotaría para descubrirlo. Len respondió, ¿qué pasa si gano? Pero ella simplemente dijo que volvería a visitarlo. De cualquier manera, era una situación en la que todos salían ganando. Ella corrió hacia él, ella blandió su espada y atacó. La lana se evita fácilmente. Licia continuó su ataque con una serie de cortes. Sin embargo, le sorprendió verlo parar los golpes con facilidad, incluso en posición defensiva. Len ignoró su pregunta y preguntó por qué Licia estaba tan concentrada en derrotarlo. Licia señaló que odia perder. Ella orgullosamente se llama a sí misma Santa de Blanco, y no le gustaba perder contra chicos de su edad. Len se sintió confundido y le preguntó qué tenía que ver ser una santa con eso. A medida que el duelo continuaba, ella explicó que era precisamente porque era una santa que sus habilidades estaban bendecidas con capacidades físicas superiores y dominio de la esgrima. Además, también puede usar magia secreta, así que con todas estas ventajas, si ella es derrotada, ella se sentirá muy frustrada.
Licia comenzó a ponerse más seria y atacó a Len. Comparada con antes, incluso Len notó que se había vuelto mucho más rápida y fuerte. Debe ser efecto de la magia sagrada. Si recuerdas correctamente la palabra para juego, la magia sagrada está vinculada al poder de la magia blanca y posee poderes curativos. Por otro lado, la magia sagrada tiene el poder de contrarrestar las maldiciones de los no muertos y desintoxicar. Len finalmente contraatacó. Pero Licia lo esquivó fácilmente, atacándolo repetidamente con un movimiento giratorio. Len solo pudo defenderse mientras ella continuaba atacando. Esta vez, le preguntó por qué no utilizaba todos sus ataques. Ella respondió que el capitán de la Guardia Nocturna se enojaría si lo usaba sin permiso. Len ahora estaba familiarizado con sus movimientos. Entonces, cuando ella se abalanzó sobre él con su espada, él simplemente se hizo a un lado y apuntó su espada hacia su cuello. Él admitió que ella era muy fuerte, pero no rival para el jefe Wolven. Él rápidamente apretó su agarre en su brazo, sujetándola. Licia se sorprendió. Ella intentó contraatacar. Rápidamente recuperó el equilibrio y continuó el ataque. Len utilizó su motivación nuevamente. Para darle la vuelta, la empujó hacia abajo y continuó apuntando su espada hacia su cuello. Cuando Licia yacía en el suelo, al final Len ganó. Esta vez, sus ojos se iluminaron por lo que acababa de hacer. Pero entonces se dio cuenta y dio un paso atrás. Ella todavía se negaba a admitir la derrota. Hasta que no oigas aplausos, eso es suficiente. El capitán de la Guardia Nocturna aplaudió a Len por su habilidad para derrotar a Licia y su magia sagrada a pesar de su corta edad. Ahora entendía por qué Len pudo derrotar al jefe Wolven solo. Además de ser entrenado por su padre, Roy, Len debe haber entrenado muy duro para volverse tan fuerte. El hombre mayor se volvió hacia la joven. Ella ahora debía darse cuenta del poder de Len, así que eso le bastaría para regresar a casa y continuar con entusiasmo su formación. Licia lo admitió tímidamente y luego se acercó a Len. Ella se disculpó por molestarlo y le agradeció al mismo tiempo. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás a los dos hombres. Bios fue el primero en hablar, disculpándose en nombre de Licia y prometiendo hablar bien de Len y su familia al conde. Explicó además que ninguno de sus subordinados podía compararse ya con Licia, por lo que ella se había vuelto más complaciente. Sin embargo, creía que esta experiencia sería una valiosa lección para la princesa. Si fuera un Bios, preferiría extender su estadía unos días más para que pudieran continuar con sus entrenamientos un poco más. Sin embargo, a pesar de sus deseos, el anciano le dijo a Len que tenían que irse a la mañana siguiente. En cualquier caso, fue Licia quien decidió acudir al pueblo y pedir permiso a su padre para realizar determinadas tareas. Esta fue la primera vez que Len escuchó esto, lo que le sorprendió un poco. Bios continuó explicando que Licia estaba actuando en nombre del conde, tratando de calmar el malestar causado por el reciente incidente. Len sabía que Licia era una persona de carácter excepcional, pero representar a su padre a una edad tan joven fue realmente impresionante. Al final él creía que ella era una buena chica por dentro, aunque es un poco traviesa, pero después de todo eso, todavía se preguntaba cómo terminó la historia con él matándola en el juego. De todos modos, no es posible que lo sepa porque no se han explorado las historias de los personajes del juego. La mañana siguiente llegó rápidamente, y Licia no podía pegar ojo. Ella no podía dejar que las cosas terminaran así que decidió escribirle una carta a Len. Cuando terminó, dejó que Bios lo leyera primero. Dijo que quería entregarle la carta antes de irse para expresar su gratitud a la familia Ashton. Pensó que sería mejor transmitir la invitación a través de una carta. Sin embargo, el hombre mayor no pudo evitar hablar con franqueza. Fue como una carta de amor. Licia estaba asombrada. Cuando el Bios señala partes de la carta, es como la confesión de una joven profundamente enamorada. Enumeró muchos más detalles que apuntaban a esto, y hasta Licia tuvo que admitirlo. Se sintió avergonzada al darse cuenta. Decidió guardar la carta y planeaba tirarla en cuanto salieran del pueblo. Y así, Licia y sus tropas abandonaron la casa de Ashton. Ella montaba a caballo. Una ráfaga de viento repentina y fuerte se llevó la carta, algo que ella no se dio cuenta en ese momento. Mientras tanto, Len regresó a Tsurugi. Len intentó probar la espada demoníaca de Bandit. Señaló con el dedo un pájaro que volaba cerca. A pesar de la considerable distancia, aún pudo agarrar una pluma, demostrando la habilidad con la espada. En ese momento, notó que dos pájaros en una rama cercana peleaban por un trozo de papel. Decidió agarrarlo de inmediato. Esta es la carta que escribió Licia, y cuando Len miró, simplemente frunció el ceño al darse cuenta de que era una carta de amor. Len continuó leyendo la carta. Se preguntó quién lo había invitado a Clausel. Se dio cuenta de que la carta estaba hecha de pergamino de alta calidad. Y pensó que podría ser una carta de Licia, pero ¿por qué estaba allí a estas horas? En ese momento oyó el sonido de cascos de caballo, y vio que se acercaba un grupo de caballeros. Aunque no eran miembros del grupo de Clausel, Len reconoció rápidamente su bandera. La bandera llevaba un símbolo distinto al de Clausel.
Esto significa que este grupo de caballeros debía provenir de un territorio distinto. Se detuvieron y rodearon a Len. Le preguntaron si pertenecía a la familia Ashton. Len respondió que era uno de los hombres de Ashton y preguntó quién era el caballero. Finalmente, el hombre mayor se quitó el casco y explicó que llevaba una carta del vizconde Gibbons dirigida a la familia Ashton. Len recuerda este nombre. Sabía que su territorio estaba al noreste de donde estaban y no tenía ninguna conexión con la familia Ashton. Sin embargo, como eran de un rango superior al del conde, Len no tuvo más remedio que llevarlos a su casa. Poco después, esa misma noche, esta persona conoció al padre de Len. Al llegar y entregarle la carta, el hombre se fue inmediatamente, diciéndole a Len que también tenía una carta para él del vizconde, con una invitación para que Len se una bajo su mando. Parece que la noticia de la victoria de Len sobre el jefe Wolven llegó al vizconde, quien quedó muy impresionado con lo que Len había logrado. Antes de que pudieran responder, uno de los caballeros restantes del conde se interpuso entre ellos y le informó al mensajero del vizconde que el conde había enviado una invitación a Len. Los caballeros del vizconde replicaron que una simple invitación de la familia Clausel no significaba que Len hubiera aceptado, así que no vieron problema en acercarse a él. El caballero de la familia Clausel se paró justo frente a ellos indicando que la aldea pertenecía a la familia Clausel. Si el otro caballero quería hablar con Len, primero debía pasarlos. Como para enfatizar este punto, el caballero de la familia Clausel insinuó que el vizconde debería al menos conocer las reglas de etiqueta, independientemente de las diferencias de facción o rango. Se produjo un momento de tensión cuando todos guardaron silencio y contuvieron la respiración. Finalmente, el caballero del vizconde cedió y dijo que corregirían su error. Luego se marcharon, mientras el caballero de la familia Clausel simplemente los observaba alejarse con una mirada cansada. De regreso a la casa, el padre de Len leyó la carta, que enumeraba las razones del vizconde para incluir su aldea en su territorio. En pocas palabras, no hay disputas entre facciones, ni siquiera en este pequeño pueblo sin nombre, algo que Sir Clausel confirmó. El imperio Leomel estaba dividido en 3 facciones, lideradas por los nobles. La primera facción fue la imperial, profundamente devota del rey León, fundador de la nación. Creían que solo la familia real podía gobernar el país. A continuación, está la facción heroica, compuesta por quienes han engendrado héroes que derrotaron al rey demonio. Están liderados por 7 grandes familias nobles y son considerados la facción principal del juego, la leyenda de los 7 héroes. El vizconde Gibbons también pertenecía a esta facción. Sin embargo, muchos creían que era necesario limitar el poder de la facción imperial para que el imperio Leomel se volviera más libre y democrático. Además, argumentaban que era necesario reducir la brecha de riqueza. Finalmente, la tercera facción era la neutralista, compuesta por pacificadores a quienes no les gustaba el conflicto, incluido el conde Clausel. Volviendo al presente, Len pregunta al caballero Clausel si es fácil anexar una región al territorio de otro noble. El caballero responde que es posible, siempre que ambas partes estén de acuerdo, aunque esto ocurre muy raramente. La pregunta era, ¿por qué querrían apoderarse de una aldea pequeña y sin nombre como la suya? El caballero presentía que el vizconde podría estar tramando algo entre bastidores. Debió haber algún motivo tras esta fusión. Después de todo, muchos esperaban atraer a la familia Clausel a su seno. El conde era un noble distinguido, y la presencia de la Santa de White era de suma importancia. Len consideró en silencio el hecho de que no quería involucrarse en este problema. Sin embargo, como su familia estaba relacionada con la familia Clausel, no pudo evitarlo. De hecho, podrían haberse visto envueltos en un lío inimaginable. Los objetivos actuales del vizconde siguen sin estar claros, pero no hay nada de malo en ser cauteloso. Mientras leía la carta, Len notó algo extraño y llamó a su padre para que prestara atención. Según la carta, querían anexar el pueblo y estacionar allí caballeros para compensar la escasez de fuerzas militares. ¿Realmente se referían al jefe Wolven como un déficit militar? El padre de Len también lo creía, pero el incidente fue un caso aislado y además una anomalía. Aparte del incidente del jefe Wolven, no había constancia de que la familia Ashton careciera de fuerza militar. Len pensó por un momento y recordó su conversación con Bios. El anciano le había dicho que si los monstruos causaban daños en el territorio, el señor podría ser castigado por desplegar repetidamente fuerzas insuficientes. El joven caballero también apoyó esta opinión, diciendo que era responsabilidad del señor proteger su territorio. Siguiendo esta lógica, Len concluyó que si la tierra y los pueblos vecinos sufrían daños graves, entonces la familia Clausel probablemente sería castigada. Pensó que ese podría ser el objetivo del vizconde Gibbons. Todos quedaron atónitos ante la idea del vizconde de utilizar la situación para culpar a la familia Clausel. Len pensó que el vizconde podría intentar fingir ayuda al acusado conde y luego atraerlo para que se uniera al lado de los héroes. Parece que el vizconde llevaba mucho tiempo planeando esto. El peor escenario es, el incidente del jefe Wolven puede haber sido orquestado por el vizconde Gibbons desde el principio.
El padre de Len dijo que la sospecha podía ser inverosímil, pero que aún así era una acusación grave. Len le explicó a su padre que tal vez estaba pensando demasiado las cosas, ya que actualmente no tenía pruebas para comprobar sus sospechas. Pero si así fuera, todo tendría sentido. El padre de Len entendió. Incluso Sir Clausel se sorprendió con la conclusión de Len. Francamente, dijo que al conde también le preocupaba esta posibilidad, y elogió las habilidades de razonamiento de Len. Los caballeros decidieron entonces informarle de todo al conde. Todos en la sala se aconsejaron estar más alerta. Len no pudo evitar preocuparse por la posibilidad de enfrentarse a los héroes con los que había luchado en la historia, pero no había nada que pudieran hacer en este momento. Y así fue pasando el tiempo. Y el invierno ha llegado. Un buen día, Len y los caballeros Clausel fueron a cazar, agradecidos por su ayuda para conseguir comida para el invierno. Sin embargo, los caballeros aún esperaban que Len considerara mudarse a la capital para alcanzar un mayor éxito. Sin embargo, Len respondió, como siempre, que no tenía intención de abandonar la aldea, ya que era el heredero de la familia Ashton. Volví a casa de buen humor. Len se sorprendió al ver a Alicia sentada cómodamente leyendo un libro. Ella le informó que su madre había salido con la señora Rick, pero lo único que recibió a cambio fue un de Len. Len le preguntó qué estaba haciendo allí, y ella respondió sin rodeos que si él se negaba a venir a la ciudad, entonces ella vendrá a verlo. Licia regresó con algunos regalos. Primero, había un cabezal de ducha y un cristal que podía producir agua. Con esta herramienta, Len ya no necesita ir al río a buscar agua. Todos los objetos mágicos que trajo estaban alimentados por piedras mágicas. Sin embargo, a Len le preocupaba que fueran muy valiosos. Licia le aseguró que eran objetos antiguos que había reparado con sus ahorros. Además, estos regalos eran solo una pequeña disculpa por el incidente con el vizconde Gibbons. El barón también quiso objetar, pero incluso eso era difícil, sobre todo al enfrentarse a nobles de alto rango. Aunque Licia es la santa de blanco, eso es todo lo que puede hacer. Aquellas que ostentaban el título de santas eran bendecidas por el dios Elfen, y se cree que se han reencarnado muchas veces a lo largo de la historia. Sin embargo, nunca derrotaron al señor monstruo, ni lograron las grandes hazañas de los 7 héroes. Licia cambió de tema y le pidió a Len que la llevara a la habitación de su padre. Licia usó su magia divina para curar al padre de Len, y apreció los esfuerzos de la princesa. Cuando salieron de la habitación del anciano, Len le preguntó si había recibido algún tratamiento antes de venir allí, y ella respondió que sí. Len no tenía idea de eso, lo que le sorprendió bastante. Ambos continuaron con su rutina de entrenamiento habitual, y Len notó que sus movimientos eran más agudos que antes. De repente, Licia perdió el equilibrio. Pero Len la atrapó rápidamente antes de que cayera al suelo. Hizo que su corazón se acelerara. Ella se retiró inmediatamente. Y ella empezó a felicitarlo por su resistencia. Len no tuvo tiempo de responder porque ella continuó hablando de lo mucho que disfrutaba de sus sesiones de entrenamiento con él. Ella sugirió que continuaran su duelo a la mañana siguiente. Lycia se quedó en la casa de Ashton unos días más. Aprovecha al máximo tu tiempo para hacer ejercicio tanto como puedas. Antes de irse, Len no podía creer que Licia realmente hubiera cumplido su promesa de verlo. Sin embargo, Len sabía que acercarse demasiado a ella no era una buena idea. Por lo que pasó en el juego, el tiempo vuela rápidamente. Y el siguiente acontecimiento significativo que afectó la vida de Len ocurrió en la primavera de su 11º año. Para entonces, su padre ya se había recuperado completamente y reanudó la casa con él. Estaban de regreso cuando descubrieron que la caballería del vizconde Gibbons está parada frente a su casa. El mismo hombre de antes saludó a Len calurosamente. Extendió otra invitación a Len para unirse. El vizconde les dijo que esta vez no se trataba de una simple invitación, sino de una oferta especial para Len. Se ofreció a patrocinar la inscripción de Len en una clase especial en la prestigiosa Real Academia de Cadetes. Todos quedaron muy sorprendidos con esta oferta, especialmente porque entrar a la academia fue bastante difícil, y el hecho de que Len pudiera convertirse en miembro de la clase especial fue aún más impresionante. El caballero afirmó con orgullo que todos sabían que la clase especial de la academia era un lugar excelente, porque solo acepta herederos de 7 grandes familias heroicas y de noble linaje. También hay talentos excepcionales formados en la misma capital imperial, que también son seleccionados para esta clase. Como el vizconde es el viceministro de Justicia, le resultaría fácil enviar una carta de recomendación a la academia. El caballero se volvió hacia Len y le preguntó si quería desarrollar su talento en la capital. Pero Len se negó rotundamente. El caballero no podía creer lo que oía. ¿De verdad había rechazado la invitación? Len reiteró que quería quedarse en la aldea. Esto enfureció al caballero, quien exigió a gritos saber por qué Len no quería convertirse en noble. Len podría haber recibido el título en cuanto se graduó. Len se mantuvo firme en su decisión porque sabía que la Real Academia de Cadetes era un escenario importante en la leyenda de los 7 héroes. El personaje principal del juego también es miembro de una clase especial.
Si Len se une a la academia, regresará a la línea de tiempo del juego y eventualmente matará a Alicia. Len le dijo al caballero que estaba contento con su vida diaria en su pueblo. En lugar de seguir discutiendo con Len, el caballero decidió hablar del asunto con el padre de Len. Esta vez le preguntó si quería convertir a Len en noble. El padre también pensó que sería bueno que su hijo pudiera matricularse en la escuela de la capital imperial y aprender sobre el mundo. Sin embargo, insistió en que la decisión final recaía en Len. Además, el padre declaró que se enorgullecía de servir a la familia Clausel durante generaciones. Por lo tanto, escribiría una respuesta a la invitación del vizconde para que el caballero pudiera retractarse. El caballero quedó completamente sorprendido. Dijo que transmitirían personalmente la respuesta al vizconde, y el caballero expresó su decepción con Len y la elección de su padre. Se marcharon poco después. Y unos días después, los caballeros de la familia Clausel se apresuraron a llegar a la casa de Len. Trajeron a Alicia, que estaba enferma. Bios explicó que la joven había estado enferma 3 días antes mientras estaban en medio de una visita a otro pueblo. Según él, ella sufre de una extraña enfermedad que solo afecta a niños con altos poderes mágicos. Afortunadamente, la enfermedad no es contagiosa y, una vez que un niño se infecta, desarrolla inmunidad. Lo preocupante es que la enfermedad no presenta síntomas de alerta y puede aparecer en cualquier momento. Si el sistema inmunitario de la joven está debilitado, la enfermedad podría provocar complicaciones peligrosas e incluso la muerte. Por lo tanto, necesita descansar al menos 2 o 3 semanas.